El Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus frecuencias digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Buenas noches, pueblo dominicano. Señores, tal como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al señor decano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Facultad de Ciencias Económicas, don Antonio Siriaco, destacado economista y maestro de nuestra sociedad. Señor decano, buenas noches. Nos place volver a tenerle en este espacio. Gracias, Jesús María. Gracias también al maestro Fernando Mangual. Para mí siempre es un placer estar con ustedes, dos figuras importantes, maestros y también de la comunicación. Bueno, señor decano, las exportaciones de la República Dominicana se han reducido en un 10-28%. Me llama la atención y quise comenzar con ese tema frente a usted y a don Fernando, porque pienso como que es una contradicción la estabilidad económica que se anuncia desde todos los ámbitos del gobierno, y sin embargo también tenemos este problema de que nuestras exportaciones ahora se han reducido. Entonces, ¿qué de extraño hay en estas dos situaciones? Mira, Jesús María, yo pienso, y Fernando, que lo más importante es entender el concepto de exportación. Okay. Las exportaciones son ventas que hacen las empresas dominicanas hacia el exterior. Y por lo tanto, cuando los que te compran a ti tienen capacidad de ingreso o mejora su nivel de actividad económica, entonces tus exportaciones se incrementan. Pero si ocurre lo contrario, si de repente tú observas que los países del entorno donde tú envías tus exportaciones crecen menos, entonces tus exportaciones se reducen. Y eso es lo que ha ocurrido en sentido general. No es un problema de una competitividad que de repente viene y dejamos de exportar. No, es que lo que están reflejando las exportaciones es que hay un entorno internacional que se ha ralentizado. La economía mundial va a crecer menos este año. China, por ejemplo, que había una proyección inicial de crecer un 5%, no va a terminar creciendo un 5%, va a terminar creciendo un 3%. Incluso se habla en China, que es la segunda economía del mundo, de dar estímulos a las familias, como dio el presidente Trump o como dio el presidente Biden, ahora, de darle un cheque, y todo eso hace alrededor de casi billones de yuanes. Entonces, lo mismo ocurre con Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, que es el principal socio comercial de la República Dominicana, donde más del 58% de las exportaciones de zonas francas van a ese mercado. Las proyecciones que hay para este año que va a terminar creciendo alrededor de 1.2. El año pasado Estados Unidos creció casi un 3%, que es un crecimiento alto para una economía del tamaño de Estados Unidos. Y eso se está reflejando precisamente en aquellos sectores de la República Dominicana que están orientados hacia el exterior. El turismo, que han entrado a la República Dominicana, creo que son casi 5 millones. Sin embargo, cuando tú observas los datos del Banco Central, el turismo creció casi un 15%, pero el turismo venía creciendo 20-25%. O sea, una reducción de visitantes. No de visitantes, sino de el gasto que se pueda recibir en turismo, que son básicamente dólares, y al final es una exportación de servicios. Entonces, cuando tú observas, en el caso, por ejemplo, de sectores ya más vinculados con la producción de bienes, la manufactura de zonas francas tuvo un crecimiento negativo. Y zonas francas son exportaciones. Y lo que está reflejando es que
En Estados Unidos, el sector industrial en Estados Unidos ahora mismo está en un proceso de desaceleración. Y eso no son buenas noticias para la economía dominicana. Entonces, esa reducción que se anuncian de las exportaciones básicamente están reflejando es un entorno internacional de una atonía, de una caída, de una ralentización, porque el mundo hoy en día va a crecer menos. Los pronósticos, incluso los más recientes, y las correcciones que ha hecho el mismo Banco Mundial, indican que la economía mundial va a terminar por debajo de un 3%. Catastrófico eso. Complementándote Sí. la pregunta de Jesús María, una pregunta, Sí. Antonio. Las remesas, ¿se registran como exportaciones o no? Las remesas son transferencias de carácter unilaterales, porque tú tienes las exportaciones, ¿verdad?, de bienes. Sí, pero en la de servicio que yo me Entonces, refiero. ya hay exportaciones de servicios, pero eso son transferencias unilaterales. Nosotros no tenemos el componente que forma parte de la cuenta corriente. Tú tienes que la cuenta corriente tienen exportaciones e importaciones. Tienen exportaciones de servicios y también tiene transferencias unilaterales. ¿Qué son unilaterales? Porque nosotros no le damos nada a ellos. Claro, le prestamos. Todo lo contrario, ellos nos dan a Pero lo que nosotros. sucede es que no estamos registrando el servicio que el dominicano presta en el resto del mundo y que eso debería formar parte del Producto Nacional, no del Producto Interno, sino eso debería formar parte del Producto Nacional porque es un servicio que el dominicano está prestando en el exterior, pero es un dominicano que lo Es está. un residente, Y eso pasa, es un residente, y claro. eso pasa con Claro, pero- eso pasa con los americanos que están Claro, prestando servicio aquí. pero eso es muy cierto eso, maestro Mangual. Por eso está el Producto Interno Bruto y está el Producto Nacional Bruto. Que es el que debería Claro. utilizarse. Claro. El Producto Nacional es el que debería utilizarse para hablar de crecimiento, no. Entonces, vamos Claro. a retomar la pregunta inicial, Sí. señor Decano. Volviendo a las Sí. exportaciones, porque nosotros somos una economía que prácticamente dependemos de nuestra exportación. Sí. Mientras más vendemos, mucho más solidez tenemos en nuestro sistema financiero, en nuestra Sí. economía. Entonces, esa reducción de las exportaciones, un 10 punto y algo por ciento, está afectando a nuestros productores. Mira ¿Cómo que- el gobierno podría compensar esa caída? Mira qué ocurre, Jesús María. Siempre uno de los problemas estructurales que tiene la economía dominicana es el tema de que siempre hemos sido deficitarios con respecto a nuestra balanza comercial. Siempre importamos más de lo que nosotros exportamos. Eso ha sido algo histórico, un problema que refleja básicamente todo el aparato productivo y básicamente el sector industrial, porque gran parte de las importaciones que recibe la República Dominicana son bienes intermedios. Entonces, en un momento determinado no pudimos hacer como hicieron los asiáticos, una especie de transfer y transformar básicamente esas importaciones en exportaciones, ¿no? Bien. Ahora, cuando tú analizas, y eso lo decía el maestro Mangual, cuando tú analizas la parte de los servicios compensa esa caída de las exportaciones. ¿Usted se refiere a los servicios? La entrada por Remesa. turismo, remesas, inversión extranjera, todo eso. El año pasado la República Dominicana entraron 39 mil millones de dólares. O sea, usted quiere decir que que esta es una economía de servicio. sí, Esta es una economía de servicio. Eso compensa entonces la reducción Y que eso ha ha habido compensado en las exportaciones. Correcto. Eso ha compensado el déficit en la balanza comercial. Es decir, nosotros siempre hemos importado más de lo que hemos exportado. Y en ese sentido, el tema de la entrada de dólares, porque al final eso es un elemento que nosotros tenemos que tomar en consideración, hasta ahora no ha sido, en los últimos años, un problema. Fíjate cómo el tipo de cambio de la República Dominicana se ha mantenido. Prácticamente estable. Estable, ¿no? Incluso con intervenciones del Banco Central.
En algún momento se ha apreciado un poco más. Claro, el Banco Central, ¿qué hace? Que le compra a los bancos comerciales porque tienen obviamente demasiados dólares. Y eso es un elemento que ha sido fruto de la cantidad de recursos en dólares que ha entrado por el tema de los servicios, pero también hay que decir lo siguiente: en los últimos años ha habido una gran cantidad de recursos por préstamos, que eso también hay que decirlo. Eso se va acumulando. Y se acumula. El Banco Central, no es menos cierto que si los servicios han mejorado su desempeño, pero también el Banco Central se ha beneficiado de que esas reservas, que rondan casi los 13.000 millones de dólares, también se deben a recursos en dólares que se han venido acumulando y que en muchos casos, hay que decir lo siguiente, se acumularon más de lo que requería la economía dominicana por el tema de la pandemia. O sea, se tomaron, desde mi punto de vista, una cantidad de préstamos que yo creo que al final no hemos dado cuenta que han sido más de lo que en no era necesario. No era necesario. Pero yo me imagino que por el temor de la pandemia, el temor de la ralentización de la economía, se quería tener unos recursos ahí, un colchón. Por si acaso. Y entonces no hemos dado cuenta de que eso en cierta manera ha venido a crear una situación de una presión a la apreciación del tipo de cambio. Esos son elementos que se dan en la economía. Claro, el tema de las exportaciones tenemos que resolverlo, porque al final también, y no por este año, esto está reflejando situaciones de debilidad también en nuestro aparato productivo. Y estoy hablando de las exportaciones de bienes, ¿verdad? Y en ese sentido creo que nosotros tenemos que jugar un papel importante. Don Antonio, con su permiso, Sí, cómo no. vamos a regresar.